Los relatos del gato. ¿Han oído ustedes hablar acerca de los sanjuaneros? Quizá para los que no son de aquí de la República Mexicana, este término les puede sonar un poco extraño. Los sanjuaneros son peregrinos, fieles religiosos que año con año visitan la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Y estos sanjuaneros acuden en busca de ayuda o de agradecimiento por los milagros y las bendiciones brindadas por esta Virgen. Estas peregrinaciones acuden desde varias partes de la República Mexicana y lo hacen caminando. Así que, como se imaginarán, recorren muchos kilómetros para poder llegar hasta el recinto sagrado de esta Virgen. Hay quienes les toma pocas horas llegar, pero hay peregrinaciones que caminan 3, 4 o hasta muchos más días. Esto como una prueba real de fe. Hay muchos relatos relacionados a esta Virgen, iniciando por el que le dio origen a su popularidad y muchos otros de personas que durante sus caminatas de peregrinación logran ver cosas bastante extrañas. Hoy tengo 2 narraciones de verdad muy buenas. ¿Quieren escucharlas? Entonces apaguen la luz, que están entrando a este rincón de los relatos del gato, donde la curiosidad los llevará al miedo. El inicio de una tradición. Esta tradición y creencia tuvo su inicio por allá de finales del año 1623, cuando una familia española de cirqueros, o también conocidos como saltimbanquis, eran personas que se dedicaban a hacer acrobacias en la calle para poder ganarse así la vida. Estas personas llegaron desde San Luis Potosí a la ciudad de San Juan de los Lagos. Venían el papá, la mamá y 2 niñas, acróbatas, muy talentosas. Esta familia recorría el país mostrando su espectáculo, pero aquella noche que estaban en San Juan de los Lagos, una de las niñas acróbatas tuvo un percance. Tras haber hecho una pirueta mal ejecutada y de manera accidental, esta cayó sobre una daga o una espada. Esto ocurrió hace mucho y es por eso que las versiones varían un poco en ese detalle. Sin embargo, el suceso terminó instantáneamente con su vida. Los padres desesperados necesitaban llevarla a que recibiera atención médica o de algún sacerdote. Pero todo estaba muy lejos y no había ninguna manera de que en la cercanía se le pudiera atender. Para esto, una indígena llamada Ana Lucía se acercó a los padres de la niña, pidiéndoles que no se preocuparan porque había alguien que les podía ayudar. Se trataba de la Siguapili, que significa en español Gran Señora. Con ese nombre es que se le conocía en aquel tiempo a la Virgen de San Juan de los Lagos. La niña fue llevada hacia donde tenían el altar de la Siguapili. Ante la incertidumbre de los padres de la niña, la recostaron cerca del altar, y así Ana Lucía fue que colocó una imagen de la Virgen sobre el pecho de aquella niña. Serían las 12 de la tarde y Ana Lucía pidió a todos que debían retirarse por un rato. Todos salieron de aquel lugar, poniendo la fe en las palabras de Ana Lucía. Después de algunas horas al regresar, los padres quedaron completamente sorprendidos al ver que la niña ya estaba nuevamente con vida. La sorpresa y la alegría de los padres al ver aquello era inmensa. No había forma de describir lo que estaba pasando. Estaban ante la presencia de un milagro. Pues en el lugar donde la niña tenía la herida donde la espada le había atravesado, imagínense, era una herida muy grande. Ahora solo había una cicatriz. ¿Cómo había ocurrido aquello? Simplemente no había explicación alguna. Se trataba realmente de un milagro de la Siguapili. Muy agradecidos, los padres y sus hijas siguieron su camino relatando en sus viajes el milagro del que habían sido testigos y contando a todos el agradecimiento hacia la Virgen de San Juan de los Lagos. Como es evidente, la noticia de este suceso se hizo saber por todas partes y dio inicio a la popularidad y a la gran devoción hacia la Virgen de San Juan de los Lagos, la cual recibe varios millones de visitas cada año de personas que buscan su ayuda y buscan también agradecer los milagros que han recibido por parte de esta. Y así es como a partir de este suceso ha nacido una de las tradiciones religiosas más grandes de nuestro país. Por el momento y dada la situación que estamos viviendo en el mundo, estas peregrinaciones han sido lamentablemente canceladas por segundo año consecutivo.
Sin embargo, estoy seguro que esto no representa un obstáculo para la fe de los fieles, y sé que llegado su momento podrán acudir nuevamente a ofrecer sus agradecimientos por los milagros recibidos. Ahora es momento de escuchar otra historia más relacionada con este tema, pero esta vez es una historia aterradora relacionada directamente con los sanjuaneros. Acompáñenme, están escuchando los relatos del gato. Una caminata en la oscuridad. Eran inicios de la década de los 80. Corría el mes de enero y yo era joven, tendría unos 19 años. Trabajaba en una pequeña fábrica de calzado como empleado, y como cada año, muchas personas, tanto de mi familia como del trabajo, se organizaban para poder irse caminando hasta San Juan de los Lagos. Yo nunca había asistido porque la verdad, nunca había sido lo mío eso de hacer ejercicio. Además, yo he sido toda mi vida un poco gordito. Ya con eso yo sabía que aquel viaje no era algo que yo pudiera lograr caminando, pues son cerca de 100 kilómetros y es más o menos un día completo de caminata. Para alguien como yo, seguro sería el doble de tiempo. Uno de mis hermanos y un primo me insistían mucho que fuéramos para pedir por la salud de mi abuelita, que en ese tiempo estaba muy grave y la iban a operar de un problema estomacal que padecía desde hace años. Yo acepté sabiendo que no lo lograría, pero si esa era la manera de que mi abuelita saliera bien de la operación, no había nada más que pensar. Yo daría lo mejor de mí para lograr que aquel milagro se diera. Pasaron las semanas y llegada la fecha de la caminata, mi primo llegó a la casa desde donde salimos caminando. Yo llevaba una mochila con 2 botellas de agua, panes, fruta y una cobija. Todo aquello, la verdad, sí pesaba un poco. Mis primos y mi hermano me voltearon a ver y se echaron a reír. Mi primo argumentó: «No manches, Javier, ¿para qué te llevas todo eso? Así no vas a aguantar. Vas a ver que a las 2 horas de que empieces a caminar vas a querer tirar todo eso en el camino». Yo no comprendía por qué me decían aquello. En fin, ellos eran los que ya habían ido varias veces y sabían de qué hablaban, pero aún así decidí llevarme todo aquello. Al llegar a la carretera comenzó a hacer un frío espantoso, además de que estábamos dominados casi por la totalidad de la oscuridad. Solo había una tenue y misteriosa luz de la luna de aquella noche, y de algunas personas que llevaban encendidas algunas veladoras que también nos daban un poco de guía para saber hacia dónde debíamos caminar. Aquello era impresionante. Llegamos a un punto del camino y la caravana se hizo todavía más grande. En ese momento ya éramos cientos y cientos de personas avanzando, otras descansando y algunos más durmiendo. Mis pies comenzaron a calar. Ya se me habían hecho un par de ampollas y me dolían bastante. Yo no paraba de quejarme. Mi hermano y mi primo no paraban tampoco de decirme que donde yo me quedara, ahí me iban a dejar. En fin, que llegado un punto de la noche, si yo pedía un aventón, cualquier persona me ayudaría a regresar a casa. Y así fue que después de unas horas más, mi paso era mucho más lento que el de mis acompañantes, lo que comenzó a desesperarles. «Vas muy lento, Javier, lo sentimos, pero a tu paso nunca vamos a llegar. Mejor quédate aquí, pones tu cobija en la orilla por donde no pasa tanta gente y te duermes. Ya mañana que amanezca pides un aventón y te regresas». Esto me lo dijo mi hermano. Después de haberme dicho eso, acepté que no lo lograría, así que decidí seguir los consejos de mi hermano y de mi primo, y coloqué mi cobija en un lugar que no tuviera tantas rocas y me recosté a descansar en espera del amanecer. Antes de que lograra quedarme dormido, fui interrumpido por una señora, una anciana de unos 60 años que iba acompañada de un niño quizá de unos 6 años y venían cargando cada quien un costal de tamaño mediano. «Buenas noches, joven. No quisiera molestarle, pero necesito ir al baño y quiero pedirle de favor que me cuide a mi niño. ¿Se lo puedo encargar un tantito? No me tardo nada, de verdad». Yo no veía muy bien su cara de la señora por la oscuridad de la noche, pero no vi problema en cuidar al niño. «Claro que sí, señora, no se preocupe, yo aquí lo cuido». Vi cómo la señora y el niño dejaron junto a mí aquellos costalitos, y la viejita se retiró perdiéndose entre las ramas de los árboles secos que había en la región, las rocas y la oscuridad. Finalmente, un lugar perfecto para hacer las necesidades. Traté de ver al niño, pero tampoco lo distinguía muy bien de su cara por la oscuridad.
«¿Cómo te llamas, pequeño? Yo me llamo Javier», le pregunté al niño, pero este miraba hacia otra parte, hacia donde estaba la multitud. Parece que no escuchó mi pregunta, así que decidí preguntarle nuevamente. Pero este no me hizo caso. Se notaba como perdido o disperso, y sin avisarme se puso a caminar hacia donde avanzaba la muchedumbre. De inmediato me alarmé, porque me lo había encargado la señora y no tardaba en regresar. ¿Qué iba yo a decirle si se me perdía a su niño? Así que con todo y el dolor me levanté y me fui tras él, tratando y esforzándome por no perderlo de vista. Pero aquello fue en vano, porque pude ver cómo, extrañamente y de manera inexplicable, el niño se desvaneció, así, como si hubiera sido devorado por el viento. No sabía qué pensar de eso. A lo mejor había sido cosa de que estaba muy oscuro y uno no logra ver las cosas claramente, pero aquello pareció como si realmente el niño hubiera desaparecido. No tuve más que regresar para explicarle a la señora lo que había pasado con su niño, y ya que ella lo buscara como pudiera, finalmente, si todos iban para el mismo lado, no dudo que alguien más adelante ayudase al niño a regresar a su casa. Caminando y con sufrimiento, regresé a donde tenía mi cobija para aguardar el regreso de la viejita, pero cuando regresé al lugar donde estaban mis cosas, para terminar de asustarme más, ya no estaban los costales que me habían dejado, pero sí, había 2 montones de algo que parecía ceniza o un polvo oscuro. Al tocarlo no hice más que hacer un grito que llamó la atención de algunos de los peregrinos que pasaban cerca de mí. Esto me llenó de gran terror y dejé ahí la cobija, tomé lo que pude y me puse a caminar junto a las personas que al verme asustado me preguntaron que si estaba bien. Pero yo, tartamudeando, les dije lo que me había pasado con la señora y el niño que había desaparecido en la nada. Lo mejor será que camine, joven. No haga caso ni favores a nadie. Hay muchos muertitos que están buscando quien los ayude a cumplir sus mandas, y hay también muchos espíritus que solo quieren molestar. Mejor camine y no pare hasta que llegue al templo. Me dijo esto un señor que iba caminando junto a mí. Al poco tiempo ellos también me dejaron atrás, y yo ya simplemente no podía más. Me senté en una roca a esperar el amanecer, y así poder regresar a casa. Cuando salió el sol, llegaron camionetas con personas que traían comida y víveres para ofrecer a los peregrinos. Después de comer un poco, uno de los señores que venían en esas camionetas, quien casualmente, me dijo, se iba a regresar a la ciudad, fue quien me trajo de regreso a las cercanías de mi casa. Ya tranquilo, y nuevamente en casa, me fui a mi cama a dormir. Dormí mucho esa mañana, y ya por la tarde desperté. Ya estaba mi primo y mi hermano también en la casa, muy agotados, pero ellos sí habían logrado llegar hasta el templo de la Virgen de San Juan de los Lagos. Cuando les conté lo que me había pasado, se burlaron de mí, aunque sí les asustó un poco lo que les platiqué de la anciana y el niño. Yo hasta este punto imaginé que todo había terminado durante la caminata hacia el templo, pero pasaban los días y yo no dejaba de soñar con aquella viejita, y en esos sueños ella me pedía ayuda. Me decía que su niño estaba enfermo y que solo yo podía ayudarla. Yo no sabía qué hacer o cómo ayudarla. Yo estaba todavía muy aterrado por todo aquello que había vivido, así que le platiqué de los sueños a mi madre, quien ya también sabía de lo que me había pasado en el camino aquella noche. Ella solo recomendó que fuéramos al templo de San Juan de los Lagos a dedicarle unas oraciones y a prenderle una veladora a la viejita y al niño. El siguiente fin de semana salimos hacia el templo de San Juan de los Lagos, pero esta vez no fuimos caminando, nos fuimos en el auto. Llegamos, colocamos una veladora y rezamos un rosario dedicado a aquella señora y al niño. Aprovechamos también para traer agua bendita para bendecir un poco el camino de regreso y también nuestra casa. Desde ese día ya no volví a soñar con la viejita. Imagino que ya pudo descansar en paz. Y aunque sé que mi experiencia en caminatas de peregrinación no fue lo mejor que he vivido, me quedo con la felicidad de que en la cirugía mi abuela salió bien, y eso nos dio un motivo de agradecimiento hacia la Virgen y a los médicos que la atendieron. Al final, después de todo, si ustedes son también creyentes de este tipo de tradiciones, el único consejo que les puedo dar es que al hacer su caminata en la oscuridad de la noche, nunca, pero de verdad nunca, le hagan caso a personas extrañas, porque más que personas, pueden ser entidades del más allá.
Independientemente de si crees o no en las tradiciones religiosas, este tipo de acontecimientos llaman la atención, porque existen muchos tipos de testimonios alrededor del mundo, y muchas personas confirman haber experimentado diversos tipos de experiencias paranormales en iglesias. Otras afirman haber recibido algún tipo de milagro, o contacto con algún ángel o ser de luz. Hay infinidad de esas historias. Si hay algún tema del cual les gustaría haga un podcast, déjenmelo en los comentarios y también cuéntenme si ustedes han vivido alguna situación paranormal, de cualquier tipo. Escríbanme al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Déjenme su opinión. Si quieren que les mande un saludo, escríbanmelo en los comentarios. Si este podcast ha sido de su agrado, recomiéndenlo a alguien que sepan le puede interesar. Antes de cerrar, quiero mandar un saludo muy especial a Sujei García y a Alejandro García, que son seguidores de este podcast. Les mando un cálido abrazo. No se vayan sin antes suscribirse a este canal. Por hoy ha sido todo. Yo soy Diego, el gato humano, y desde este rincón de los relatos del gato, les deseo que tengan unas dulces pesadillas.